Muy buenos días, estimable audiencia. Soy el licenciado Rubén Galván Cruz. Me desempeño como juez primero civil de primera instancia con asiento en la ciudad de Victoria, Tamaulipas. Y bueno, muy buenos días y bienvenidos, ¿verdad? Quiero iniciar esta charla atinente al juicio oral mercantil, ¿verdad? Precisamente quiero iniciarla, esta charla, trayendo a la mesa un postulado del Decálogo del Abogado, elaborado por el maestro Eduardo J. Couture. Es muy atendible, precisamente por lo que más adelante se va a ir indicando en el desarrollo de esta charla. Por virtud de este postulado, el maestro Eduardo J. Couture nos dice que lo subtitula del siguiente modo: estudia. Y por virtud de este postulado, él nos dice: estudia, porque el derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día menos abogado. ¿Cuánta razón tenía el maestro Couture? Un adelantado a su tiempo. ¿Por qué lo expreso? Precisamente porque la dinamicidad y la mutación que ha venido reportando la manera de decir el derecho y de hacer justicia en este país, pues precisamente ha ido desvaneciendo poco a poco la forma escrita de los juicios para dar lugar a la oralidad de los procesos, lo que encuentra su justificación precisamente en la celeridad de los mismos y en el deber del Estado de garantizar de una manera efectiva aquel derecho humano del justiciable de verse beneficiado con una administración de justicia pronta, completa, amén de lo imparcial, según lo mandatado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De consiguiente, y a mi decir, es en dicho artículo 17 de la Constitución Federal en donde tiene su fundamento superior e institucional el juicio oral mercantil, en tanto a la necesidad de un procedimiento ágil, pero no por ello irrespetuoso del derecho humano a la audiencia y al debido proceso de las partes. Ya en el mundo fáctico comercial, la implementación del juicio oral mercantil persigue dar certeza y celeridad a las relaciones comerciales. De igual manera, propende a incentivar la inversión extranjera en nuestro país, ofertando un sistema operativo de justicia ligero que permita la recuperación de los créditos de forma expedita en la medida de lo posible. Tan es así que en la reglamentación atinente al juicio oral mercantil no está prevista la interposición de recursos ordinarios en contra de las resoluciones que llegaren a emitirse en el mismo. Y bueno, esto me lleva a una conclusión personal, por decirlo mal y rápido y en términos coloquiales y disculpando la expresión. Me parece que con este tipo de enjuiciamiento se trata de dejar de hacer espeso el caldo, sustituyendo al procedimiento ordinario por uno sumario y breve. Quiero también acotar que el juicio oral mercantil está clasificado doctrinaria, legal y jurisprudencialmente como un procedimiento por exclusión. ¿Qué se quiere decir con esto? Bien, que se tramitará en la vía oral mercantil todas aquellas contiendas que no tengan señalada ya una tramitación especial, tanto en el Código de Comercio como en las leyes especiales mercantiles. Con esto, bueno, a su vez quiero decir o quiero expresar que habrá casos ya definidos en la ley que deban tramitarse en el juicio ejecutivo mercantil tradicional, que deban tramitarse en el juicio ejecutivo mercantil oral, que deban ser afectos a un juicio especial de garantía prendaria, a un ordinario mercantil, o bien, por ejemplo, un procedimiento especial de cancelación y reposición de títulos de crédito. Estos son unos tópicos ejemplificativos de que cuando un procedimiento, cuando un asunto tiene ya marcada una tramitación especial en la ley, que sea en el Código de Comercio o bien en una ley especial, bueno, ese tipo de asuntos invariablemente van a permanecer afectos a los procedimientos que ya indiqué. Respecto de ellos no cabe la vía oral mercantil. La vía oral mercantil se precisa y se puntualiza. Es respecto de aquellos asuntos que no tengan señalada una tramitación especial en las codificaciones en comento. Ahora bien, también es menester puntualizar que el juicio oral mercantil debe, como supuesto de procedencia sustantiva, estar siempre descansando en un acto de comercio.
Es improcedente aquel juicio oral mercantil que descanse en un acto de naturaleza civil. Por ello, la función del operador jurídico es muy relevante, ¿sí?, en la justipreciación de la naturaleza del acto que se le sometió al conocimiento. Insisto, es un supuesto de procedencia sustantivo de la acción. Por ello, agradeciendo su tolerancia, daré lectura a las 25 fracciones que componen al artículo 75 del Código de Comercio, en el cual se encuentran positivados los actos de comercio. Debo decir también que es una norma de carácter enunciativa y no limitativa. Y acotar precisamente que esos son los actos de comercio que reconoce el expresado artículo 75 del Código de Comercio, y en los cuales podría tener su fundamento un juicio oral mercantil, pero sí y solo sí, los mismos no están afectos a un procedimiento especial o al Código de Comercio, a una tramitación especial prevista en el Código de Comercio. Luego entonces, y de consiguiente, paso a dar lectura al mencionado fraccionado. Dice el artículo 75 del Código de Comercio: la ley reputa actos de comercio, fracción primera, todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito de especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles, mercaderías, sea en estado natural, sea después de trabajados o labrados. Las compras y ventas de bienes inmuebles cuando se hagan con dicho propósito de especulación comercial. Las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles. Los contratos relativos y obligaciones del Estado u otros títulos de crédito corrientes en el comercio. Las empresas de abastecimientos y suministros. Las empresas de construcciones y trabajos públicos y privados. Las empresas de fábricas y manufacturas. Las empresas de transportes de personas, cosas por tierra o por agua y las empresas de turismo. Las librerías y las empresas editoriales y tipográficas. Las empresas de comisiones, de agencias, de oficinas, de negocios comerciales, casas de empeño y establecimiento de ventas en pública moneda. Las empresas de espectáculos públicos. Las operaciones de comisión mercantil. Las operaciones de mediación de negocios mercantiles, las operaciones de bancos, todos los contratos relativos al comercio marítimo y a la navegación interior y exterior, los contratos de seguros de toda especie, los depósitos por causa de comercio, los depósitos en los almacenes generales y todas las operaciones hechas sobre los certificados de depósito y bonos de prenda librados por los mismos, los cheques, las letras de cambio o remesas de dinero de una plaza a otra entre toda clase de personas, los vales u otros títulos a la orden o al portador y las obligaciones de los comerciantes, a no ser que se pruebe que se derivan de una causa extraña al comercio, las obligaciones entre comerciantes y banqueros, si no son de naturaleza esencialmente civil, los contratos y obligaciones de los empleados de los comerciantes en lo que concierne al comercio del negociante que los tiene a su servicio, la enajenación que el propietario o cultivador hagan de los productos de su finca o de su cultivo, las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Y una que no podía faltar, cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código. En la última porción normativa de dicho precepto, se reconoce que en caso de duda la naturaleza comercial del acto será fijada por arbitrio judicial. Obviamente este arbitrio judicial debe reposar en una racionalidad, fundamentación y motivación adecuada. Insistiendo que para que los enunciados actos de comercio den sustento a un juicio oral mercantil, no deben estar afectos a un procedimiento especial previo ni a una tramitación especial contemplada en el Código de Comercio. También es muy importante advertir que en el juicio oral mercantil lo que debe privilegiarse es la sustancia, precisamente flexibilizando lo procesal y superponiendo la sustancia o maximizando la sustancia. Es decir, me parece que en este tipo de enjuiciamientos rige con toda su fuerza aquellas frases que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido y nos ha venido diciendo a los operadores jurídicos que en aras de tutela al derecho humano, a la administración de justicia, bueno, se flexibilice lo procesal y se superponga lo sustantivo. Es decir, que actuemos
con menos forma y más sustancia, con más principios y con menos reglas. Bueno, también es importante hacer mención de que existe para este tipo de enjuiciamiento unos principios que le dan funcionalidad y fisonomía jurídica al mismo. ¿Qué son los principios? Bueno, en voz de Robert Alexis, los principios son mandatos de optimización y el juicio oral no podía quedar exento de los mismos. Así, bueno, los principios que bañan o permean en el juicio oral suelen ser los siguientes, que la propia reglamentación del juicio oral no los conceptualiza. Sin embargo, bueno, doctrinariamente tenemos los siguientes, bueno, están enunciados, no están conceptualizados en la reglamentación del juicio oral. Voy a dar una semblanza de ellos para efecto de tenerlos más claros y más presentes en su operatividad jurídica. Uno de los principios lo es la oralidad. La oralidad consiste en el predominio del uso de la palabra hablada sobre la escrita. Aunque bueno, esto es una verdad a medias, porque en el juicio oral es importante mencionar que oralidad no significa verbalidad. Esto porque la forma escrita no se encuentra desterrada. Es decir, en el juicio oral mercantil, por paradójico que parezca, no todo es verbalidad. Tenemos una fase postulatoria en el mismo, en donde queda incluida precisamente la presentación de la demanda, la contestación a la demanda y el desahogo de vista o réplica con relación a dicha contestación a la demanda. Por eso, atinadamente se ha dicho que oralidad no significa verbalidad. O lo que es lo mismo, el enjuiciamiento oral mercantil es un tipo de juicio mixto. La oralidad la podemos, a mi decir, la podemos apreciar con mayor magnitud en las audiencias preliminar y de juicio. Pero, como ya lo mencioné, existe una fase postulatoria donde el derecho escrito cobra vigencia nuevamente. Otro de los principios a destacarlo es el de la inmediación, por virtud del cual el juez tiene el deber de presenciar las audiencias, al igual que las partes procesales. El deber de presenciar las audiencias, de presenciar el desahogo de las pruebas y el de juzgar también de acuerdo a las impresiones personales que vayan reportando los sujetos que intervienen en el procedimiento. Obviamente también el deber de juzgar con los medios de prueba que se le aporten. Se dice que este principio es un principio que le da validez al juicio y que resulta el más importante para el juzgador. Tenemos también el principio de publicidad, que significa que las audiencias que se verifiquen en un juicio oral mercantil, bueno, serán públicas, podrán intervenir o asistir a ellas, mejor dicho, todos los interesados que así lo deseen. Y una de las limitaciones precisamente que encuentra este derecho lo es la tutela o protección a la integridad física o psíquica de los que intervienen en el proceso. Así como también lo es la necesidad por la salvaguarda de aquellos datos que no puedan ser objeto de revelación. Es importante citar que una de las restricciones a este principio de publicidad se encuentran reconocidas en el artículo 1080 del Código de Comercio. El juez puede imponer al público asistente restricciones, modalidades, incluso hasta medidas disciplinarias para el caso de que se traiga el desorden a la audiencia, ¿verdad? En caso de que se reporten conductas indebidas. Pero fundamentalmente me llama mucho la atención la limitación a este principio en el sentido de que el juzgador tiene que salvaguardar la integridad física y psíquica de los intervinientes en el proceso. Esa sería una excepción a la regla del principio de publicidad, como lo es también precisamente la necesidad de salvaguardar la revelación de datos personales que deban permanecer en esa confidencialidad. Hoy día, por ejemplo, un tema muy de moda, ¿verdad? La publicidad se encuentra limitada precisamente por esta contingencia sanitaria del COVID-19. No podría permitirse el acceso a una audiencia de sala o a una audiencia que se desarrolle en una sala oral
al público que deseara así hacerlo, precisamente para evitar los riesgos de la contingencia sanitaria, ¿verdad? Esto es, aunque no está previsto en la ley, bueno, es un hecho notorio, ¿verdad? Y aparte, pues se salvaguarda el interés público. Otro de los principios que permean en este tipo de juicio es la concentración. A través de este principio se busca precisamente la disminución de los actos procesales a su máxima expresión. También tenemos el principio de igualdad, que se realiza brindando precisamente identidad de oportunidades y derechos a las partes, así como imponiendo equilibradamente las cargas procesales. Este principio propende o tiene como objeto filosófico precisamente producir un equilibrio procesal, concediendo iguales derechos e iguales cargas procesales a sus contendientes. También encontramos el principio de contradicción, que es precisamente la posición antagónica que fijan las partes en sus escritos de demanda, contestación y de desahogo de vista a la misma. Este principio de contradicción también se cristaliza durante el desahogo de las audiencias, cuando las partes pueden objetarse recíprocamente los elementos probatorios que llegaren a serles admitidos, o cualquier otro argumento trascendental en la litis. Por el principio de continuidad también se reconoce la necesidad de reunir en una sola audiencia todas las etapas correspondientes. Y bueno, también se nos dice doctrinariamente que deberán suspenderse las audiencias, que la suspensión de las audiencias lo va a hacer siempre a título excepcional y solo por absoluta necesidad. Bien, por último, quiero expresar que la cuantía para este tipo de enjuiciamientos, a partir del 26 de enero del año en curso, va desde $1 sin encontrar tope cuantitativo alguno. Bueno, pues muy bien, con esto acabo mi intervención. Espero que haya sido útil y provechosa. Quedo a sus órdenes, agradezco infinitamente su atención y solo les recuerdo que se queden en casa. Muchas gracias.